7:04 de la mañana, amigos. Una cosa es hacer radio, otra televisión. Y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo y desde el estudio. No hemos parado un solo día desde que comenzó la cuarentena y, por supuesto, desde siempre. Me complace muchísimo dar la bienvenida a Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional al Parlasur, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, secretario general del partido Cambiemos, vía Zoom desde Caracas. Timoteo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Eduardo. Con este nuevo sistema que nos implica la pandemia, ¿no? Así es. Interesante. Sí, qué Sí, interesante. ya me estoy acostumbrando a esto. Ya me es raro presencial. Cuando me Es dicen verdad, presencial, no lo entiendo. es verdad, es verdad. Y digo yo que todas las pantallas se han homologado, las del celular, las de la Sí, televisión, todo, las dos cajitas, ¿no? Las dos cajitas. las dos cajitas. Sí, sí. Mira, No, Timoteo, ¿cómo le vienes midiendo el tiempo a esta proximidad a las parlamentarias? ¿Qué destacarías tú? bueno, fíjate tú, ¿no? Destaco un hecho que se conoce poco y es la preparación de las organizaciones políticas, y que es una cosa interesante porque, bueno, estamos en elecciones, ¿no? Y yo siempre le decía a la gente de mi partido, prepárense porque vamos para elecciones. No creían a veces, ¿no? A veces estaban incrédulos. Pero tú sabes que eso es una organización muy particular, eso digamos, es una tarea que hay que realizarla en el previo, ¿no? Y yo veo que las organizaciones están en eso todas, absolutamente todas las organizaciones. Cuando viajas al interior, ves a todo el mundo buscando su padrón electoral, el calle a calle, organizando su campaña. Ahora, claro, con la pandemia tenemos que innovar también en materia de campaña electoral, ¿no? Porque no podemos hacer grandes concentraciones, no se pueden hacer las caminatas tradicionales, eso es delicado, pues, por el tema del coronavirus. Pero lo ven eso. La segunda cosa que te diría, Eduardo, es que veo un Consejo Nacional Electoral con mucho compromiso a que este proceso salga muy transparente. Hemos cumplido, de acuerdo a las garantías y a las condiciones que habíamos establecido, hemos ido cumpliendo, porque como tú sabes, eso está atado al cronograma electoral, entonces se ha ido cumpliendo el cronograma y eso nos ha ido permitiendo ir avanzando en esa garantía. Vamos a estrenar tecnología, vamos a estrenar equipos, regresa de nuevo la cartahuella, que hacía yo creo que unos 7, 8, 10 años que no teníamos cartahuellas. Regresa la cartahuella, cosa que nos parece muy importante y que estuvo dentro de nuestras exigencias en su momento. De tal manera bueno, y otro detalle, ¿no? Como tú sabes, las auditorías se están viendo, se están montando en streaming. Y eso porque todos aquellos que habían expresado eh, eh, su compromiso de venir, observadores internacionales, los que están afuera, que todavía no han estado físicamente aquí, además también por razones de vuelo y todas estas cosas, aunque eso se está organizando, tienen la posibilidad o han tenido esa posibilidad de poder ver en vivo las auditorías. Por ejemplo, el día de la presentación de las máquinas estuvieron en vivo más o menos unas 30 organizaciones, 40 organizaciones alrededor del mundo. Estuvieron viendo esto también el cuerpo diplomático. Y ahora las auditorías del software que se inició el día lunes están siendo transmitidas en streaming. Por lo tanto, bueno, esto es una novedad también importante, transparente, que la gente pueda mirar. Yo no sé si está abierto al público, ahí tengo una duda, ¿no? Pero en todo caso, pues hay esa plataforma en la cual también le introduce la novedad a este proceso de auditoría. Bueno, por la circunstancia misma que vivimos, es decir, el que no ha podido venir, el que no está aquí presente, podrá verlo por esa plataforma. Y luego va a haber certificación de máquinas y software por parte de organismos internacionales, cosa que también es importante. Pero claro, lo más importante es la certificación que estamos dando los partidos políticos
con sus técnicos, que son gente especializada. Como tú sabes, no puede ir cualquiera a la auditoría técnica, tiene que ser gente cualificada para tales efectos, y eso es una exigencia también que parte de los mismos acuerdos y del propio Consejo Nacional Electoral. De tal manera que todo eso nos lleva a tenerle confianza al sistema. Así yo creo mucho cómo está ocurriendo las cosas, que vamos realmente a un proceso hasta ahora muy transparente. Timoteo, se te escucha muy convencido en esa confianza que dices tener en el sistema. ¿Cómo asumes en contraste lo que se dice desde algunos sectores de la comunidad internacional? Por ponerte un solo ejemplo, la Unión Europea, con un Borrell que siempre dijo que estaba abogando por las condiciones necesarias, que mandó una misión a Venezuela, que incluso le trajo problemas dentro del Parlamento Europeo, tuvo que explicar cómo fue que se dio aquello. ¿Cómo analizas tú esas posiciones desde lo internacional que prácticamente están deslegitimando ese proceso a priori? Bueno, fíjate, Eduardo, ¿cuál fue el compromiso cuando diseñamos todas las garantías y las condiciones? Fueron más o menos 16, 18 condiciones. En el caso, por ejemplo, de la observación internacional, ¿cuál fue el compromiso? Era invitar a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a otros organismos multilaterales, ¿no? Una cantidad de organismos multilaterales. Invitaciones que ya se han cursado. O sea, nosotros invitamos, o el país invita el CNE, invita el representante del Estado, que en este caso es el canciller. En el caso, por ejemplo, de Naciones Unidas y la Unión Europea. Ahora, ¿qué ocurre? La responsabilidad política, la decisión política es de esos multilaterales, ya no es nuestra. El compromiso en la mesa de diálogo nacional era que a ellos se les invitara. Ese compromiso se ha honrado. Incluso, Eduardo, voy más allá. Si tú has podido leer esas cartas, esas invitaciones que han sido de conocimiento público, ahí están establecidas un conjunto de garantías que se especifican detalladamente, absolutamente detallada. E incluso uno de los puntos que la Unión Europea siempre hablaba, que ellos no podían venir por el término de acompañamiento que se le daba a la observación, bueno, ahí también está resuelto, porque en la garantía nosotros colocamos observación y o acompañamiento internacional. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, resolvimos ese problema fácilmente. El gobierno le llama acompañamiento y nosotros le llamamos observación. Porque es así, y eso nos permitió seguir avanzando. Bueno, ahí están todo un conjunto de garantías clarísimas. Ahora, lo que yo no veo, ¿cuáles son las garantías? ¿Cuáles son, cómo te digo, las condiciones que quiere la Unión Europea? No las han dicho, salvo un nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso no es posible porque ya lo tenemos. Y lo tenemos porque nosotros intentamos que la Asamblea Nacional pudiera haber designado a ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Incluso el primer punto del acuerdo que firmamos el 16 de septiembre del año pasado fue la incorporación en la Asamblea Nacional de la fracción parlamentaria del oficialismo, porque no teníamos mayoría calificada para poder nombrar el CNE. Se requería la incorporación de la fracción parlamentaria del gobierno para poder lograr la mayoría calificada, como exige la Constitución. Bueno, eso no se pudo, y no voy a entrar ahorita porque sería muy largo. Lamentablemente eso no se pudo. Luego, el 5 de enero de este año se dividió la asamblea. Hay dos asambleas. Bueno, ninguna de las dos. Si antes no había mayoría calificada estando juntas, ahora divididas menos hay mayoría calificada. Por lo tanto, marchamos este año sobre la necesidad que teníamos de elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral y recurrimos a un mecanismo que nos facilita la Constitución, que es la omisión legislativa, como se han elegido los últimos, 15 años, 18 años, los consejos electorales. Disculpa la interrupción, tengo que ir a la pausa. Al regreso continuamos la conversación y quiero que hablemos del ánimo que tú puedas sentir en la gente
encuestas dicen que hay muy baja disposición a participar. ¿Qué significa eso para el activismo político en unas condiciones como las que impone la pandemia y cuando estamos tan cerca de las parlamentarias? Amigos, regresaremos con el diputado de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano. Sigan allí. 7:17, Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional y al Parlasur, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, secretario general del partido Cambiemos. Bueno, Timoteo, te presentaba por el ánimo. Eso es importante en el olfato de un político, sobre todo saber cuál es la cuesta que hay que remontar. En estos días, decía Osvaldo Ramírez, un analista, y eso me llamó la atención, él decía, a Nicolás Maduro no le conviene una bajísima participación, por ejemplo, por debajo del 30%, porque eso revelaría que su proyecto político no cuenta con apoyo popular. Me llamó la atención porque hay mucha gente que dice, bueno, que el chavismo juega a que haya poca participación porque la abstención le favorece. ¿Qué proyectas tú? ¿Qué crees tú que va a pasar con respecto a la participación el 6D? No, yo soy bastante optimista con la participación. Te puedo decir que una encuesta que mandamos a hacer desde la Alianza, una encuesta de trabajo, tú sabes que son encuestas estructuradas, y nos las entregaron hace pocos días. Te puedo decir que allí la participación está sobre el 45-47%. Es decir, que en la proyección eso va a estar más del 50%. Es decir, de tal manera que la gente va a estar respondiendo, estoy convencido que va a responder a este desafío. Y sobre todo porque va viendo cómo va generando confianza el sistema electoral. Incluso te diría que hay ítems muy importantes, como por ejemplo el rechazo absoluto a las sanciones, rechazo del 87%. Eso es importante. La gente ve esta oportunidad como una oportunidad para lograr resolver algunos temas económicos fundamentales. El tema del salario, por ejemplo, el tema del empleo. La gente ve como una salida pacífica al conflicto la ruta electoral, el poder ir a dirimir la diferencia en una urna de votación. Eso la gente lo valora enormemente. Es decir, que yo creo que hay alrededor de ir a votar una serie de factores que hoy están conjugando para que la gente se anime finalmente a ir a votar. Además, no te olvides que la única ruta que tenemos hoy los venezolanos para pacíficamente superar nuestro conflicto es la ruta electoral, la ruta democrática. De eso no hay duda y la gente lo percibe, incluso te lo dice la encuesta. Así que yo no tengo duda, Eduardo, que aun cuando elecciones municipales como elecciones para concejales o municipales y elecciones parlamentarias siempre tienen una baja participación en general, pero creo que quizás no sea al igual que la participación del 2015. No te olvides que en el 2015 tuvimos fecha como 2 meses y medio antes, 3 meses antes de esas elecciones. Hubo una altísima participación. Yo creo que en esta oportunidad va a haber una buena participación. Yo creo que vamos a superar el 50%, con todo y que hay un llamado de un sector de la abstención, por cierto. Un sector que se ha venido a menos, totalmente a menos. Cada vez se mencionan menos en todos los ámbitos, la gente hablando con mayor seriedad y además con mayor responsabilidad el proceso electoral, ¿no? De manera que yo estoy en eso animado, veo ánimo, la incorporación, Eduardo, cuando tú vas al interior de la gente a la campaña, al proceso electoral. Oye, es que no es que yo te lo diga, es que lo ves, es que ves a la gente efusiva cuando los compañeros de distintos partidos, yo no te estoy hablando de Cambiemos o de la Alianza Democrática, que como tú lo sabes, es una alianza potente, donde está ADE, donde está COPEI, donde está Cambiemos, donde está el Cambio de Bertucci, donde está Henry Falcón. En fin, yo creo que eso demuestra que la gente está en un ánimo, en un mejor ánimo que hace 2 o 3 meses para participar en este proceso electoral. Timoteo,
Hay muchos análisis sobre la ley antibloqueo. ¿Cuál es tu opinión? Hay quienes anticipan que esta ley está creada para de una vez considerar que llegue la Asamblea Nacional, que llegue al 5 de enero, no tenga capacidad de influencia, no tenga capacidad de control, no tenga autonomía como poder público. ¿Qué opinas tú al respecto? No, bueno, yo creo que esa es una ley que tiene sus cosas positivas y otras no muy positivas. El hecho de que el Ejecutivo pretenda legislar, eso no es bueno. Eso no está además autorizado ni permitido en la Constitución. Así que la ley tiene cosas positivas, como por ejemplo el tema del papel que debe empezar a jugar el sector privado, que ya lo está jugando desde hace más o menos un año y tanto. Está jugando un papel importante en todo este tema de los bodegones, etcétera. Bueno, se ha ido incorporando. Bueno, yo creo que el sector privado va a jugar en el marco de esa ley un papel fundamental, tanto el sector privado nacional como el sector privado transnacional o internacional. Ahora, yo te digo una cosa, yo creo que esa ley ha sido creada en parte por lo que tú dices, ¿no? Es una ley creada porque ellos prevén que pueden perder estas elecciones parlamentarias, porque la situación de ellos en el ámbito de gestión pública, salvo con la pandemia, que creo que la han gestionado bien, pero el resto ha sido un desastre, un verdadero desastre. Entonces, tema económico, por ejemplo, tema social, ¿sí? Problema severo. Ellos prevén que pueden perder esas elecciones y buscar un mecanismo, ver cómo se puedan más o menos blindar ante una nueva victoria de la oposición en esta parlamentaria. Pero la Constitución es la Constitución, Eduardo. De eso no quepa duda. Y veremos cuando lleguemos a ese momento, porque a esa ley hay que hacerle toda una arquitectura normativa, y eso solo lo va a poder hacer la Asamblea Nacional, y ahí veremos. Ahí se abrirá un proceso de diálogo político y de negociación, etcétera, no solamente entre el Parlamento y el gobierno, sino también con los distintos sectores de la vida nacional. Esa ley debe tener el consenso requerido y para eso tendrá que sufrir reformas importantes que se pongan a tono con la Constitución y que se pongan a tono con la realidad que vive el país. La verdad que yo no voy a atacar ese proyecto hoy en día porque, bueno, quiero como que lleguemos a ese momento entendiendo que esta ley hoy es producto de una jugada política que además, claro, soportado en el bloqueo, soportado evidentemente en las sanciones, etcétera, que bueno, un gobierno tiene que responder a esos desafíos, pero yo quiero ver que en el momento llegado de tener la Asamblea Nacional ya constituida, ya en funcionamiento, bueno, eso debe tener un giro importante. Bueno, Timoteo, te agradezco estos minutos. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo. Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, secretario general del partido Cambiemos. Regresaremos en breve.